¿Se acuerdan de qué hablamos la semana pasada? ¿O de qué leímos más o menos? ¿Y qué era la apologética? En pocas palabras, la defensa de lo que creemos, de nuestra fe. Igual fue un poco más que palabras la otra vez, pero ahorita ya va a ser un poco más didáctico, ya voy a estar preguntando. Pasamos al capítulo 1, que era ¿por qué es importante? Bueno, ¿qué es la apologética y por qué es importante? Ahora en el capítulo 2 hay como diría un meme, ahora sí viene lo bueno, ahora sí viene lo chido. ¿Cuál es la pregunta con la que debemos empezar? Hablando de nuestra fe. Pues primeramente, ¿existe Dios? Porque pues, podemos hablar de cómo es, de cómo se relaciona con nosotros, pero lo más importante es, ¿existe para empezar, sí o no? Aquí vamos a hablar, de hecho ya lo escribí, del argumento cosmológico. ¿Alguien se acuerda de sus clases de secundaria? Sí, en secundaria. Que nos decían cuando entramos a física, no, es que vamos a ver lo que es el cosmos. ¿Qué es el cosmos? Ya acá andamos con los caballeros del zodiaco. No, cosmos es un término griego, de hecho, es cosmos, que significa todo lo que existe. ¿A qué le llamamos el cosmos? A todo el universo. ¿Por qué? Porque es todo lo que existe, todo el universo, todo lo que lo compone. El argumento cosmológico a favor de la existencia de Dios busca probar que si algo existe, se debe a que hay un Dios que lo creó. O dicho de otro modo, sin un Dios creador, nada podría ni llegaría a existir. Dios puede existirse en el universo, pero el universo no puede existir sin Dios. De este modo, el argumento cosmológico intenta demostrar que el universo no es algo necesario y no puede, por lo tanto, explicarse a sí mismo. La esencia del argumento es probar que el universo fue causado por un agente que no es parte del mismo universo. O sea, si el universo llegó a existir, debe ser que alguien lo creó, pero ese alguien no puede ser parte del universo, porque el universo pues no existía antes de que se creara. Existen básicamente tres clases de argumentos cosmológicos. Uno, igual los puse aquí, el argumento Kalam, el argumento atomista y el argumento leibniziano. Y aparte, uno extra, el Villon, un argumento científico. Vamos a empezar por el primero, el argumento Kalam. Este argumento, a lo mejor nunca lo habíamos escuchado, pero tiene milenios, miles de años. Fue formulado por primera vez por filósofos cristianos, pero como que se les olvidó y no cobró verdadera fuerza hasta la Edad Media, cuando pensadores islámicos le pusieron atención. Kalam es una palabra árabe que significa conversación o discurso. La idea principal de este argumento es que existen dos clases de infinito. A ver si se acuerdan todas de sus clases de matemáticas de la primaria. Dice que existen dos clases de infinitos. Argumento Kalam es el que estamos viendo. Dos clases de infinitos. ¿Saben cómo se representaba el infinito? Un 8 al revés. Ahí está, nuestro símbolo de infinito. Hay dos clases de infinito, a lo mejor eso nunca nos los enseñaron en la escuela. Uno es el infinito por
potencial. Infinito potencial. Por ejemplo, nuestro reloj, bueno, a mí ya no es de manecillas, pero lo podemos ver incluso en los digitales, cómo van los segundos. Uno tras otro, y si ese reloj nunca se para, nunca se le acaba la pila, ¿hasta dónde puede llegar ese número de segundos? Pues hasta el infinito. Un infinito potencial es aquel que va a tender al infinito, pero siempre se le puede agregar un término más. O sea, como el reloj va un segundo tras otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el infinito, pero siempre se le puede agregar uno más. Siempre. Dice, los infinitos potenciales se componen de un conjunto de números que pueden crecer incesantemente al agregar otro número a la serie. Lo que les decía, tú puedes tener, piensa en el número más alto que puedas imaginar, millones, billones, trillones, no sé. Piensa en ese número, siempre le puedes agregar uno más. Y a ese otro más, otro más, otro más. Nunca se acaba. Eso es algo que se le conoce como infinitos potenciales. ¿Por qué potenciales? Porque, a diferencia de los segundos, no son reales. Ese es el segundo término. Reales. ¿Cuál es la diferencia entre un infinito potencial y uno real? Que al potencial siempre se le puede sumar otro término más, y al real ya no, ya incluye todos los números. Ya no se le puede agregar un término más. Los infinitos potenciales existen en nuestro mundo, como por ejemplo el caso del reloj. Puede ir y seguir, y nosotros nos morimos, y sigue. Va creciendo, se va acercando cada vez más al infinito, pero nunca se va a convertir en un infinito real, porque el infinito real es un número que ya no se le puede agregar nada más. Ya está completo, totalmente completo. Dice, los infinitos potenciales nunca son infinitos reales. Un infinito potencial siempre es un conjunto finito, con un número de números al que se le puede agregar un elemento más. No importa cuántos elementos agreguemos a la serie, jamás se convertirá en un infinito real. Ahora, los infinitos reales son conjuntos de números que ya no se pueden incrementar, porque ya son infinitos. El conjunto incluye a todos los números. No existen elementos que se pueden agregar. A lo mejor para nosotros pensar, a ver, algo que ya no se le puede agregar nada más, como que está medio difícil, ¿no? Y por esa razón no existen en nuestro mundo. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que te vas a usar los CDs. Tenemos una colección de CDs infinitos. Infinitos, no se le puede agregar uno más. Pero cada CD tiene un número de canciones infinitas. Ahí va la pregunta. Yo escucho un CD, pero como el número de canciones es infinita, ¿qué va a pasar? Nunca lo voy a terminar de escuchar. Entonces, sería en ese CD como si yo escuchara todos los CDs que tengo. Infinito es igual a infinito. Es lo mismo que si yo escuchara un solo CD a que escuchara toda la colección. ¿Por qué? Los dos son infinitos. No sé si me explico. Imaginemos que usted tiene una colección infinita de discos y cada CD tiene un número infinito de canciones. Si se escuchara un solo CD, escucharías tantas canciones como si escucharas todos los CDs de la colección. O sea, los dos son infinitos, pero pensándolo, un infinito es más grande que el otro. Si lo pensamos así, toda la colección de infinitos es más grande que el infinito de un CD, pero los dos son infinitos. Entonces ahí está la contradicción o las paradojas que dicen. Otro ejemplo, piensa en un piloto de Fórmula 1 y su hijo. El piloto recorre un circuito de 1 kilómetro
Ahí va en su circuito de 1 kilómetro, vuelta tras vuelta tras vuelta. Mientras tanto, en el interior de ese circuito hay otra pista más chiquita. Y en esa pista su hijo de 3 años da vuelta en el círculo, pero en su triciclo. El pequeño completa 12 vueltas por cada vuelta de su papá. Pues sí, al centro, como está más chiquito, pues da más vueltas, más rápido que su papá. Pero si cada uno hubiera circulado una infinita cantidad de tiempo, ambos hubieran completado la misma cantidad de vueltas. ¿Cuál es? El número de vueltas, infinito. Sin embargo, uno es 12 veces más infinito que el otro. Ahí como que ya nos revuelve, ¿no? Por eso los infinitos reales no pueden existir en nuestro mundo. Crean contradicciones, crean paradojas. Cosas de que cómo un infinito va a ser más grande que otro infinito. No se puede. Los infinitos potenciales sí existen en nuestro mundo, pero los infinitos reales no. Es como si dijéramos en la escuela cuando veíamos x es igual a 5, pero x también es igual a y, pero y es igual a 10. No cuadra. Es exactamente lo mismo. Esta demostración de la no existencia de los infinitos reales puede aplicarse a dos aspectos del mundo real. Es a lo que vamos. ¿De qué estábamos hablando? Del universo, ¿no? Del cosmos, de todo lo que hay. Se puede aplicar al tiempo y al universo. Ya vimos que los infinitos reales no pueden existir en este mundo. Por lo tanto, ¿a qué nos lleva eso? Que el universo tuvo un inicio. Muchos ateos, muchas personas decían, ok, el universo es infinito, nunca tuvo un comienzo, por lo tanto no necesita un creador. Ok, es un razonamiento lógico. Si no tuvo inicio, pues no tiene necesidad de que alguien lo haya creado. Siempre estuvo allí, siempre va a estar ahí. Pero viendo los infinitos potenciales y reales, vemos que no puede existir un infinito real en nuestro mundo. El universo y el tiempo tuvieron que tener un principio. La mejor manera de probar que el tiempo no es infinito, que tuvo un comienzo, es decir, que existe el hoy. ¿Cómo podemos probar así fácilmente que no existe? Bueno, que el tiempo no es infinito, que tuvo un comienzo, porque existe el hoy. Porque existe el hoy. Me decía, a ver, ¿cómo que puedo demostrar que el universo y el tiempo tuvo un comienzo si existe el hoy? Imaginemos el tiempo, el universo como, yo creo que todos se han subido a Mexibus, ¿no? Imaginemos que el tiempo es como un Mexibus, toda esa línea, y yo estoy en esta estación del medio. Hacia aquí está el menos infinito y hacia acá está el infinito. Yo estoy ahí esperando que venga el Mexibus. No, ya se tardó. ¿A qué vamos? Esto es el hoy. ¿Cuánto tiempo tendría que esperar a que el Mexibus venga desde menos infinito hasta donde estoy yo? De menos infinito hasta donde estoy yo. Algo incalculable, infinito. Por lo tanto, si estamos aquí ahora, es que tuvo un principio. El autobús no podría haber recorrido el menos infinito hasta el momento de hoy. Nunca llegaría, nunca estuviéramos en el presente. Seguiríamos en ese interminable desde menos infinito hasta hoy. Eso demuestra que el tiempo tuvo un inicio. Hacia adelante es diferente, se puede extender infinitamente, ahí sí, no tenemos problema, pero el problema es en el inicio. Tuvo que haber un inicio.
Si decimos, en vez de menos infinito, pues fue, no sé, 1000 años. El tiempo empezó hace 1000 años. ¿Cuánto tiempo tuve que esperar desde el principio hasta el hoy? 1000 años. Tiene 1000 años el tiempo, el universo. Ya damos una cantidad. Eso nos demuestra que existe el presente, que existe el hoy. En cambio, de menos infinito, nunca llegaríamos al hoy. Seguiríamos aquí, 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 y nunca llegaríamos al presente. Si el ahora existe, el tiempo no puede ser infinito. No es posible llegar al final de algo infinito. Por lo tanto, no es posible recorrer ese camino cuya longitud es infinita. No hay punto final al cual llegar, no hay estación. Si fuera posible cruzar estas vías de longitud infinita, este sería el equivalente de una vara con un solo extremo. Imaginemos una vara que se extiende desde menos infinito. No tendría extremos, nunca podríamos llegar a su final. No puede haber un número infinito de momentos previos, anteriores al momento presente, al hoy. El pasado no es un infinito real. Por lo tanto, el tiempo debió tener un comienzo. Como vimos, no existen los infinitos reales. Dice, no obstante, el tiempo mismo no fue causa y origen de su existencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo no se causó a sí mismo. Es como nos preguntan, ¿tú de dónde vienes? Pues de mis papás, ¿no? Nos van a decir, ¿o tú te creaste tú solito, a ti mismo? No, tuvo que haber alguien previo a mí. Antes de que yo existiera, tuvo que haber alguien. Ese alguien son los papás. Es lo mismo con el tiempo. El tiempo no se pudo causar él mismo porque no existía. Tampoco el universo. No existe efecto que no haya sido causado. Todo ser humano es efecto de un proceso causado por sus padres. Este párrafo que ahora estoy leyendo fue causado por la acción de escribir un teclado. El estado actual del universo es efecto causado por diversas condiciones físicas, astronómicas, etc. Sin embargo, cada una de las cosas mencionadas también son efecto de otra cosa. Por ejemplo, nuestros padres no solo son causa de nuestra existencia, sino también efecto de sus padres, de nuestros abuelos, que antes fueron efecto de sus padres, y ellos fueron efecto de sus padres, y así nos podemos seguir hacia atrás todo nuestro árbol genealógico. Pero eso no puede extenderse de manera infinita, ya lo vimos por qué. En este caso, la estación consiste en causas presentes. Si ahora tenemos causas, es porque hubo un inicio. Por lo tanto, debe haber una causa que no sea efecto, una causa que no fue causada, o una causa primera. Dado que el universo es un efecto, debe haber tenido una causa que lo originara. ¿A qué se refiere esto? Sabemos que toda causa tiene un efecto, y esa causa tiene otro efecto, pero no nos podemos ir así hasta el infinito, porque ya vimos nunca llegaríamos al hoy. Entonces tuvo que haber una primera causa, algo que causó todo lo demás, así como, no sé si te van a jugar, porque ya estoy muy viejo. Cuando poníamos las fichas de dominó, ahí en el piso acomodaditas, y en la primera le dábamos un empujón y todas se iban. Tuvo que haber una primera ficha. Alguien, en este caso yo, la persona que dio el primer paso a la primera ficha, y todo lo demás ya siguió en cadenita. Así también debe ser en el universo, en el tiempo. Tuvo que haber existido una primera causa, pero esa causa tiene que ser una causa que no fue causada, porque si no volveríamos a la misma secuencia de, bueno, ¿y qué causó esa causa? Y volveríamos otra vez al infinito. El primer argumento del que estábamos hablando, el Kalam, explica que el universo tuvo un comienzo, y que ese comienzo fue causado
por una causa no causada. Medio trabalenguas, pero. Ante este planteo, solo hay dos posibilidades, solo hay dos. Que la causa haya sido personal o impersonal. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué nos suena la palabra personal? Dirigida a propósito, a una mente. ¿Y eso quién solo lo tiene? Una persona. Alguien con voluntad. Alguien con el deseo de hacer algo. O una causa impersonal, que solo surgió así por así. Reflexionando sobre las características de esta causa no causada, no tardamos en llegar a una conclusión. La primera causa necesariamente debe tener la capacidad ¿de qué? De crear. No había nada, tiene que tener esa capacidad. Sin esta capacidad, nada podría ser creado. Además, debe tener la intención de crear. La voluntad de dar comienzo al universo. Sin esa voluntad, nada se hubiera creado. Se necesita un ser que no dependa de otra cosa más solo de sí mismo. Ya vimos, no podemos ir hacia atrás. Esa causa, esa persona, tuvo que no tener un comienzo. Si fuese alguien que necesitara algo más para ser causado, simplemente sería un efecto más en esa cadena. Además, debe ser trascendente. ¿A qué nos referimos con que tiene que ser trascendente? Ya vimos que, por ejemplo, el universo es este círculo. Todo lo que hay adentro pues es lo que conocemos: planetas, estrellas, galaxias, constelaciones, tal. ¿Qué quiere decir que trascendente? Que trascienda, que esté fuera de. Porque ya vimos que el universo tuvo un comienzo, pero ese comienzo no puede estar dentro del mismo universo, porque antes no existe el universo. Tiene que ser algo que esté afuera del universo. A eso nos referimos con trascendental. Que no esté limitado ni por el tiempo ni por el espacio. ¿A qué nos suena todo eso? La imagen que nos está evocando, que nos imaginamos, son esas cualidades que nos representan a una persona a la que bien podríamos llamar Dios. Al llegar a este punto, con frecuencia surge la pregunta sobre los atributos, como decimos, infinitos de Dios. Lo hemos leído en la Biblia, ¿no? Dios es infinitamente poderoso. Dios es infinitamente amoroso. Pero vimos que los infinitos reales no existen. Entonces hay una contradicción ahí. No puede haber contradicción. Estos infinitos los relacionamos, pero hablando en términos cuantitativos. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué nos suena cuantitativo? Cantidad, ¿cuánto? Una cantidad, tú dime un número. O necesito saber algo, ¿cuántas piezas tengo de esto? ¿Cuánto dinero necesito? La cantidad, eso es cuantitativo. ¿Cuánto? A eso nos referimos con los infinitos reales y potenciales. El tiempo es una cantidad. ¿Cuántos segundos han pasado? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? Cantidad, cuantitativo. Cuando nos referimos a atributos infinitos de Dios, esos son términos cualitativos. Porque nos hablan cualidades. No queremos decir que, no, pues es que Dios tiene 100 puntos de amor. Pues no, eso no se puede medir. Es una cualidad, algo que ya tiene. Nos referimos a que Dios es infinito en amor, porque su amor es perfecto. Perfecto. Al ser el ser creador, es perfecto en esos sentidos. Entonces no nos referimos a cantidad, sino a perfección, a sus cualidades. Ahora el segundo, ya vimos el argumento Calá, el argumento tomista.
¿Por qué tomista? Tomás, sí, Tomás. Tomás de Aquino, uno de los primeros padres de la iglesia. Él escribió un libro, Summa Teológica. Tomás de Aquino expuso 3 aspectos del argumento cosmológico como parte de sus 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Él dice, como la naturaleza obra por un determinado fin a partir de la dirección de alguien superior, de Dios, es necesario que las obras de la naturaleza también se reduzcan a Dios como su primera causa. De la misma manera también lo hecho a propósito es necesario reducirlo a alguna causa superior. Es preciso que todo lo sometido a cambio y posibilidad sea reducido a un primer principio inmutable y absolutamente necesario. Primero, Tomás de Aquino trató de probar la existencia de Dios a partir del movimiento. El movimiento, a ver, ¿alguien recuerda sus clases de física de la secundaria? Cuando veíamos las leyes de Newton, ¿de qué nos decían? ¿Movimiento rectilíneo uniforme o estacionario, no? De que decía, un cuerpo se mantendrá, a ver si me acuerdo, se mantendrá en reposo o en movimiento a menos de que una causa externa haga cambiar eso. O sea, vemos, no sé, un balón, imaginemos, de fútbol, está quieto. Si no llega nadie que lo patee, ahí va a estar quieto, no se va a mover. Eso es lo que se refiere. O también, el balón, alguien lo patea, está rodando. Si no hay una fuerza que lo detenga, como, no sé, alguna pared, una piedra, o la misma gravedad, la fricción, el pasto, donde esté, no sé, esa pelota seguiría moviéndose. Imaginemos que esa pelota esté en el universo, donde no hay nada, está el vacío, seguirá moviéndose, hasta que algo lo pare. A eso se refiere, el movimiento. El movimiento es un efecto, y como tal responde a una causa. Según Tomás de Aquino, todo lo que se mueve es movido por otro. Esta cadena en la que una cosa mueve a otra, que a la vez mueve a otra, y que a la vez mueve a otra, como vimos, no se puede extender hasta el infinito. Ya demostramos que eso es imposible. Por lo tanto, debe haber una causa primera que pone a todo lo demás en movimiento. Él lo llamó el primer motor, al referirse a Dios. Él es el primer motor, el que da el movimiento a todo el mundo. Aunque todo pueda tener la capacidad de funcionar, si no existe una primera causa que inicie la acción, todo queda inerte. Sin ese primer motor que abre la tapa, el universo sería como una caja musical a la que se le da cuerda, pero siempre está cerrada, silenciosa y sin movimiento. Además, sugerir que la caja musical no necesita un primer motor que levante la tapa implica suponer también que las piezas de madera se combinaron solas para formar la caja musical sin necesidad del artesano. Esta primera causa o primer motor es lo que llamamos Dios. Tomás de Aquino recurrió a una variante de este argumento para llegar a la segunda demostración, a su segundo punto. Este argumento no se basa en el movimiento, sino en la existencia de lo que llamó causa eficiente. Todo lo que existe debe su existencia a otra cosa. Como decíamos, mi existencia depende de mis padres, mi existencia depende de otra existencia. Y así cada uno de nosotros te dice, entonces todos somos una posibilidad. ¿Qué hubiera pasado si mis papás no se hubieran conocido? Pues yo no existo. No soy necesario en este mundo. Estoy aquí, pero no es de que el mundo me necesitara. Igual cada uno de nosotros pudimos no haber estado aquí y el mundo seguía su curso. Y así todas las personas que conocemos, pero él dijo, pero debe haber algo, alguien que sí sea necesario, que sí sea, que el mundo sí lo necesite, que sin él el mundo no existiera. A eso es a lo que se refiere. Todos no somos necesarios, pudimos bien existir,
Pero si tuvo un comienzo, debe haber esa primera causa que sí fue necesario. Debe haber una causa primera que explique la existencia de todas las causas, porque por un ser que existe por sí mismo y cuya existencia no depende de ningún otro. A este ser que existe por sí mismo se le llama Dios. Su tercer argumento se basa en la posibilidad de la existencia. Nada de lo que vemos en el universo tiene existencia necesaria, como lo dijimos. Todo bien podría no haber existido. Somos seres posibles, pero no necesarios. Sin embargo, hay cosas que existen. Por lo tanto, dice Tomás, no todos los seres son solo posibilidades, sino que hay un ser que es necesario que exista. Así sabemos que tiene que haber un ser necesario que explique la existencia de todo lo posible, que haga posible la existencia de los seres posibles. Un ser necesario para que exista todas estas cosas se llama Dios. Esos son sus 3 puntos. Ahora, yéndonos al último de los 3 filosóficos. ¿Por qué filosóficos? Porque nos dan más como que a pensar, ¿no? Leibniziano. ¿A quién le suena Leibniziano? Leibniz. Sí, lo hemos visto en algunos libros, ¿verdad? De física, de matemática. Era creyente, era cristiano Leibniz, aparte de todas sus contribuciones que hizo a la física, a las matemáticas, a la ciencia. Era un creyente y él también defendió la existencia de Dios. Y él hizo una pregunta. Su argumento cosmológico presenta un enfoque algo diferente a Tomás de Aquino. En lugar de argumentar la primera causa de todo, Leibniz argumentó que debe haber razón suficiente para la existencia del universo. Leibniz aceptaba los argumentos presentados por Tomás, pero se dio cuenta de que no se ocupaba del porqué de la causa. El estado de las cosas y las cosas causadas no ocurren nada más porque sí. Así como todo lo causado proviene de una causa anterior, Leibniz señaló que todo lo que existe tiene una razón fuera de sí mismo y que es antes de su existencia. Como dijimos, el universo, podemos preguntar, ¿por qué existe el universo? Pues porque lo creó, no sé, algunos dicen la gravedad, la energía oscura, tantas cosas, pero esas cosas son parte del mismo universo. Si no existe el universo, ¿cómo lo pudo haber creado algo dentro del universo? Es lo que decía Leibniz. Todo lo que causa algo debe ser fuera de él, algo externo. Por tanto, el universo no puede ofrecer explicación suficiente para el estado de las cosas ni para su existencia. Él decía, ¿por qué existe todo en vez de nada? Esa fue la pregunta que hizo. La única razón suficiente debe encontrarse fuera del universo, en un ser cuya existencia se explique por sí misma y sea necesaria. Y a esto le llamó Dios. Ya por último, para cerrar, el argumento científico. Aquí ya no nos vamos a pensar tanto ni a quebrar tanto la cabeza. Hay muchos ejemplos. Sabemos que la ciencia es amplia de cómo funcionan los enfoques para el término científico. Por ejemplo, muchos le explican, este sí es un poco más complicado, con la segunda ley de la termodinámica. Y ahí ya como que, ¿what? Pero no vayamos tanto allá, vamos con algo más fácil. También se puede explicar, si lo vamos a escuchar todos, la teoría del Big Bang. Ya, ese es más facilito, desde la primaria nos lo enseñan. ¿De dónde surgió la teoría del Big Bang? Allá por los años 1920, el astrónomo Edwin Hubble descubrió que el universo era más grande de lo que se creía, en realidad muchísimo más grande. Antes de que Hubble lograra ver más allá de nuestra galaxia con sus telescopios, se creía que esta galaxia representaba todo el universo, que nuestra galaxia, la Vía Láctea, era todo lo que había.
Pero Hubble, con sus telescopios, reconoció que fuera de nuestra galaxia había más cosas, millones de estrellas de otras galaxias. Hacia el final de la década de 1920, él estaba estudiando la luz de las galaxias y percibió que esa luz se veía diferente de lo que esperaba. La luz que vio no correspondía a ningún elemento o combinación de elementos conocidos. Luego observó que la luz se desplazaba de manera uniforme hacia el extremo rojo. Aunque tenía todas las características que el científico esperaba encontrar, mostraba un desplazamiento hacia el extremo rojo. Este fenómeno se le conoce como corrimiento hacia el rojo. Ya no voy a explicar. Ya no voy a escribir más abajo porque estoy agachado. Te da tiempo de borrar. Yo creo que todos aquí hemos escuchado alguna vez la ambulancia, ¿no? O la patrulla cuando van pasando por la calle. Imaginemos que nosotros estamos aquí paraditos. Ahí estamos. Esta es la López por ti. Imaginemos que aquí tenemos la ambulancia con su sirena. Nosotros estamos aquí. Viene hacia nosotros la ambulancia. ¿Cómo oímos esa sirena? Con un ruido, ¿no? Acaban las ondas. Escuchamos el ruido, pero se han puesto a analizar cómo se va distorsionando ese sonido. Cuando viene de lejos, lo escuchamos como que en unas ondas más lejanas. Y cuando se va acercando a nosotros, se escucha parte de mayor intensidad, como que más agudo, así hasta nos lastiman los oídos. ¿Qué es lo que pasa? Se va acercando la ambulancia, entonces estas ondas que vienen aquí se van juntando. Es como un sándwich. Vienen y se van compactando. Entonces son muchas las que nos chocan. Entonces hay tanto ruido y se escucha muy agudo. Pero ¿qué pasa cuando ya pasó y la ambulancia ya sigue su camino? Ya se escucha como que más grave, ¿no? Algo así. Ya más grave. Hasta como que se distorsionan. ¿Por qué? Porque las ondas ya no van hacia nosotros. Ahora las ondas ya se van alejando y se van abriendo. Ese es en el sonido, que se le conoce como el efecto Doppler. El sonido con la luz es exactamente lo mismo, pero la luz sí la podemos ver. ¿A qué nos referíamos aquí con lo rojo? Cuando una luz viene hacia nosotros, esa luz la vemos en azul, la vamos captando más en azul, como si todas las ondas de luz se estuvieran acumulando, se juntan y crean el azul. Pero cuando se van alejando, las vemos en rojo. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Hubble en su telescopio, él vio, mira esa galaxia, pero dice, pero estoy captando una luz roja. ¿Qué quiere decir eso? Que se va alejando de mí. Se está alejando. Y a todos los lugares a los que volteaba con su telescopio, veía que todo se estaba alejando. Hubble pudo explicar el corrimiento hacia el rojo a través del efecto Doppler, que es lo que les expliqué. El efecto Doppler indica que cuando un objeto que se aproxima a nosotros emite ondas, las ondas de sonido, esas ondas se comprimen y se van juntando, o su longitud disminuye. Al disminuir esa longitud, ese espacio entre las ondas, el sonido se hace más agudo.
Cuando más lejos se encuentra el objeto que se mueve en dirección a nosotros, menos es la longitud de onda, el espacio se va haciendo más grande y el tono se torna más grave. Al aumentar la longitud de onda, el tono se hace más grave, desciende a una ubicación más baja. El efecto Doppler permite describir el cambio de sonido que percibimos cuando escuchamos la sirena de una ambulancia. El efecto Doppler también se observa en la luz, y esto es precisamente lo que permitió a Hubble resolver ese misterio. El extremo azul del espectro luminoso está compuesto por ondas de menor longitud, mientras que el extremo rojo está compuesto por ondas de mayor longitud. En cualquier dirección del universo que miraba Hubble, observaba que todo se desplazaba hacia el rojo. Esto significa que los objetos, como las estrellas, se alejaban unas de las otras. Por consiguiente, el universo se expandía. Como el ejemplo que nos ponen en un globo. Tomamos el globo desinflado, le pintamos algunas estrellitas, ¿no? Lo vamos inflando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la distancia entre los dibujitos que le hicimos? Se va haciendo más grande y se van alejando unas de otras. Eso es lo que él observó. Otros científicos continuaron avanzando a partir de este descubrimiento. Si el universo está en expansión, ¿qué pasa? Debe haber un punto o momento inicial donde todo comenzó a expandirse. Es decir, tenemos el globo en cámara inversa, tenemos el globo inflado. Si revisamos la cámara en reversa, ¿qué va a pasar? Se va haciendo más chico hasta el globo desinflado. Es lo mismo con el universo. Dijo, bueno, si se está expandiendo, está haciendo más grande, a ver, retrocedamos en el tiempo. ¿Qué pasa? Pues se va haciendo más chico hasta un punto donde todo inició. ¿Qué demostraron con eso? Que el universo tuvo un inicio, tuvo un origen. Si el universo está en expansión, debe haber un punto o momento inicial donde todo comenzó a expandirse, como una explosión, lo que llamamos Big Bang. Esa explosión se conoce como Big Bang, el comienzo del universo. La teoría del Big Bang sigue siendo la mejor explicación del estado actual del universo, pero si el Big Bang fue una explosión, ¿qué produjo esa explosión? ¿Qué fue lo que explotó y de dónde provino? La explosión es un efecto y los efectos necesitan una causa. La causa del Big Bang no se puede buscar en el mismo universo porque es precisamente lo que estalló, el universo. Además, la materia que explotó no se creó a sí misma. Por tanto, dado que el universo tuvo un comienzo, algo debió darle inicio. No comenzó por sí mismo. La causa del universo debe buscarse fuera del universo. Debe ser una causa trascendente, que es lo que dijimos, fuera del universo. Debe además ser una causa muy poderosa. Tiene que haber sido un ser muy poderoso para iniciar la creación del universo. Porque la creó de la nada. Esta causa no puede ser un efecto. Tuvo que ser una causa, pero que nada más la causó. Una causa encausada. De lo contrario, caeríamos en otra sucesión de eventos. Nótese que esta explicación se limita a describir qué se necesita para que la teoría del Big Bang sea operativa, pero si verdaderamente existe un ser como el que acabamos de describir, aún así no sería suficiente para la creación del universo. La mera existencia de este ser no explica la existencia del universo. Es preciso agregar un componente más, la intención, la voluntad de hacer que algo ocurra. Es decir, ya le estamos dando atributos a ese ser. Tiene que ser un ser poderoso. Tiene que ser un ser fuera del universo, fuera del tiempo. Pero además ese ser tiene que tener voluntad. Es decir, que haya dicho, yo quiero crear el universo, yo quiero hacer esto. Voluntad. Un automóvil equipado con un motor que funciona, una batería en buen estado, un sistema eléctrico bien conectado, el tanque lleno de gasolina. Son todas las condiciones que se necesitan para que ese auto corra. Sin embargo,
Los estacionamientos están llenos de carros así, pero todos permanecen detenidos. Aunque tienen todas las condiciones necesarias, hace falta algo. Los automóviles que circulan por las calles reúnen, aparte de las condiciones necesarias, la voluntad de una persona, y es por eso que se mueven. Un conductor es un ser que no forma parte del automóvil, lo mismo que tiene el poder para ponerlo en movimiento. Un ser cuya existencia no depende del automóvil, no depende de ninguna otra cosa para hacerlo funcionar, y aparte tiene la voluntad de ponerlo en marcha y conducirlo. Además, si es particularmente habilidoso, posiblemente hasta él mismo lo haya fabricado. Así también el universo necesita un conductor, una persona inteligente que tenga la capacidad de decidir si crear o no el universo. Esta causa necesaria y suficiente para la existencia del universo es lo que llamamos Dios. Y en conclusión, el argumento cosmológico tiene una larga historia y numerosas religiones lo han utilizado de manera efectiva. Su propósito no es demostrar todos los atributos y las características de ese Dios, solo nos da algunos. Y aunque el argumento cosmológico no muestra cuál de todas las religiones es verdadera, sí permite identificar varias religiones y cosmovisiones que no son compatibles con esta característica. Es decir, no nos dice a lo mejor qué religión está bien, pero ya vamos con un comienzo. Ya nos dice que hay un Dios, que existe un Dios y el por qué.